Bienvenidos a otro emocionante viaje a través de la literatura espiritual en nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y activa la campana para recibir todas nuestras notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos más inspiradores. Hoy nos adentramos en una de las obras más trascendentales de la historia del pensamiento cristiano, las Confesiones de San Agustín. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la profunda reflexión de Agustín sobre su vida, sus luchas internas, su conversión y su relación con Dios. Cada capítulo es una meditación sobre el pecado, la gracia, la búsqueda de la verdad y el anhelo del alma por el Creador. En estos capítulos, San Agustín nos invita a un viaje introspectivo en el que no solo relata su vida, sino que nos ofrece un testimonio de transformación, que nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra propia existencia y fe. Acompáñanos en este recorrido único mientras descubrimos los momentos clave que marcaron su vida, y cómo, a través de la gracia divina, encontró la paz en su alma. Vamos a comenzar. Capítulo 1. La búsqueda de la verdad. San Agustín comienza su relato con una profunda confesión sobre su vida antes de su conversión. En este primer capítulo, describe cómo, desde su niñez, sentía un vacío en su alma que le impulsaba a buscar algo más allá de lo que el mundo podía ofrecerle. Aunque aún no tenía claro qué era, sabía que su corazón no estaba completo, que algo le faltaba. Tú eres mi Dios. Desde mi más tierna infancia, te busqué sin saberlo. Pensaba que todo en mi vida tenía sentido, pero solo cuando te encontré entendí que mi alma nunca dejaría de buscarte. En sus palabras, se percibe la gran contradicción de la naturaleza humana. Un alma que busca y, al mismo tiempo, se desvía constantemente en la búsqueda equivocada. Agustín relata cómo, durante su juventud, se sintió atraído por los placeres del mundo. El amor, el poder, la fama y la riqueza. Sin embargo, cada uno de estos placeres resultó ser una ilusión que no logró satisfacer la sed de su alma. Me alejé de ti, Señor, y busqué el placer en el mundo. Pero nada de lo que encontré pudo llenar el vacío de mi corazón. Solo tú, Señor, puedes darme la paz que tanto busco. A través de estas palabras, Agustín nos revela la frustración que sentía por no poder encontrar lo que realmente deseaba en las cosas mundanas. La idea de buscar satisfacción en los placeres era una trampa que solo lo alejaba más de su verdadero anhelo, y aún así, él no podía ver más allá de esas distracciones. En su reflexión, Agustín habla también de cómo las relaciones humanas, aunque importantes, no podían ofrecerle la verdad que él tanto anhelaba. A menudo, las personas se conforman con las apariencias y se alejan de lo esencial, el amor y la relación con Dios. En este sentido, Agustín no solo se lamenta por su propio error, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas vacías. Me sentía insatisfecho, buscando en el amor, en el poder, en el conocimiento, y mientras más buscaba, más me alejaba de ti. Creí que la satisfacción de mis deseos me llevaría a la felicidad, pero solo me sumergió en el desespero. Es fascinante cómo Agustín retrata la insatisfacción que sigue al intento de llenar el vacío con cosas temporales. A pesar de sus esfuerzos, se dio cuenta de que el verdadero propósito de la vida no se encontraba en los logros humanos ni en las experiencias sensoriales, sino en una conexión profunda y auténtica con lo divino. En este capítulo también se plantea una de las ideas centrales de las confesiones, la importancia de la gracia divina en la búsqueda de la verdad. Aunque Agustín estaba confundido y perdido, el deseo de conocer a Dios era una fuerza interior que, incluso en medio de su rebelión, nunca desapareció. Te busqué en los lugares equivocados, y aunque mi alma nunca dejó de anhelar, no sabía a dónde ir. Tú, Señor, siempre me esperabas, pero yo no podía ver más allá de las sombras de mi propio ego. Es en este pasaje donde Agustín comienza a reconocer que, aunque su alma estaba buscando, la verdadera respuesta solo podía encontrarse en Dios. Sin embargo, esta revelación no fue inmediata, y fue a través de una larga travesía de dudas y tentaciones que comenzó a comprender que la verdad estaba en un lugar al que no había querido ir, su relación con el Creador. En su lucha interna, Agustín se enfrenta a las tensiones entre el deseo de lo mundano y la llamada hacia lo espiritual. A menudo, la lucha con el ego y las pasiones humanas es un tema recurrente, ya que, aunque él deseaba acercarse a Dios, su naturaleza humana lo llevaba por caminos equivocados. A través de su introspección, nos invita a ver que todos estamos en constante búsqueda de algo que trascienda, algo que nos complete, y que, en la mayoría de los casos, buscamos en los lugares equivocados. ¿Cómo encontraré la paz, si lo que busco me aleja de ti?
Si yo mismo soy la causa de mi sufrimiento, ¿cómo puedo salvarme de mí mismo? Estas preguntas muestran la angustia existencial que Agustín experimentaba. Estaba atrapado entre el deseo de seguir sus propios caminos y la comprensión de que solo podría encontrar paz cuando se entregara completamente a Dios. La interrogante que se plantea no solo es personal, sino universal: ¿cómo encontrar la paz en un mundo lleno de distracciones y engaños? El primer capítulo de las Confesiones es una invitación a reflexionar sobre las inquietudes del alma humana. A través de la honestidad de Agustín, podemos vernos reflejados en su lucha interna, en su búsqueda de sentido y en su deseo de encontrar una respuesta a la insatisfacción que todos experimentamos. Al final, lo que Agustín nos enseña es que el camino hacia la paz y la verdad no se encuentra en los placeres fugaces del mundo, sino en una relación genuina con Dios, una relación que siempre estuvo al alcance, esperando ser descubierta. Capítulo 2. El error y la rebelión. En este segundo capítulo, San Agustín profundiza en los años de su juventud, cuando su corazón se entregó a los vicios y a las malas decisiones. Este periodo de su vida estuvo marcado por una lucha constante entre su deseo de encontrar la verdad y su inclinación hacia el pecado. A través de una reflexión honesta, Agustín comparte con nosotros cómo su alma, aunque en búsqueda de algo más profundo, se vio atrapada en los placeres temporales que solo lo apartaron de Dios. Te ofrecí mi corazón, Señor, pero estaba dividido entre mi amor por el mundo y mi anhelo de ti. Me dejé llevar por las pasiones, y, aunque mi alma anhelaba la paz, solo encontraba angustia. Agustín no se oculta detrás de excusas ni justificaciones. Reconoce que, durante su juventud, su vida estuvo llena de errores, y fue en esos momentos cuando comenzó a tomar conciencia de la gravedad de sus actos. En su relato, no solo se lamenta de sus acciones, sino que también trata de entender las razones que lo llevaron a rebelarse contra la verdad que, en su interior, siempre había conocido. Durante su adolescencia, Agustín cayó en el vicio del robo, no por necesidad, sino por el simple placer de hacer algo prohibido. En un pasaje, rememora una de sus transgresiones más famosas: el robo de peras de un árbol. Lo curioso de este acto, y lo que realmente le impactó a Agustín, no fue el valor material de las peras, sino el hecho de que las robó no por hambre ni por necesidad, sino por el goce de hacerlo mal. No era el deseo de las peras lo que me movía, sino el deseo de hacer algo malo, el goce de ir contra la voluntad de tu ley. Robé por el simple placer de robar, sin necesidad alguna. Este relato revela la complejidad de la naturaleza humana. Aunque Agustín sabía que estaba haciendo algo incorrecto, el deseo de transgredir la ley y experimentar la emoción del pecado lo llevó a actuar de manera irracional. A través de este ejemplo, Agustín no solo denuncia el pecado en sí, sino también el comportamiento egoísta y destructivo que el ser humano puede desarrollar cuando se aparta de la voluntad divina. Cuando robé las peras, mi alma se deleitaba en la maldad, y no en el objeto robado. Solo lo hice por el placer de desobedecer, porque mi corazón ya no buscaba la verdad, sino su propio disfrute egoísta. A lo largo de este capítulo, Agustín reconoce que su rebelión no fue solo un acto aislado, sino una serie de decisiones que lo fueron alejando más y más de Dios. La mirada de Agustín sobre su propio pecado es profundamente autocrítica. Él no excusa sus fallos, ni busca justificarlos en sus circunstancias, sino que los enfrenta con la dureza de la verdad. ¿Qué fue lo que me impulsó a apartarme de ti? ¿Por qué busqué en el pecado la satisfacción que solo tú puedes ofrecer? Mi alma, al igual que un niño travieso, se entregó a la mentira, buscando en el engaño lo que solo la verdad puede dar. En sus palabras se encuentra un profundo arrepentimiento, pero también una sabiduría nacida de la experiencia. Agustín sabe que fue su orgullo y su egoísmo los que lo llevaron a apartarse de Dios. La lección que podemos extraer de este capítulo es que la rebelión contra Dios no es solo un acto de desobediencia, sino un intento de llenar un vacío interior con algo que nunca podrá satisfacer el alma humana. A medida que Agustín avanza en su relato, nos hace conscientes de cómo el pecado afecta al corazón humano, y cómo la búsqueda de placer y satisfacción personal solo termina por distorsionar la verdadera visión de la vida. Él mismo reconoce que, en ese momento, su corazón estaba enajenado, buscando algo que ya tenía: el amor de Dios. Mi alma vagaba en la oscuridad, y aunque sabía que la luz estaba cerca, me alejaba más y más de ella. Solo tú, Señor, podías sanar mi corazón, pero yo, ciego de orgullo, me resistía a ti. Este segundo capítulo es un viaje hacia la toma de conciencia. Agustín describe cómo,
al mirar atrás, ve con claridad lo erróneo de sus elecciones, pero también cómo esas mismas elecciones lo prepararon para recibir la gracia divina que transformaría su vida. El pecado, aunque doloroso, se convierte en el vehículo que le permite entender más profundamente su necesidad de Dios. El capítulo se cierra con una reflexión sobre la gracia, esa fuerza divina que Agustín aún no comprende completamente, pero que sabe que será la clave de su salvación. En sus palabras, hay una mezcla de desesperación y esperanza, pues a pesar de sus errores, su corazón sigue buscando la verdad, aunque aún no sabe dónde hallarla. Aunque mi corazón se encontraba en tinieblas, algo dentro de mí me impulsaba a buscar la luz. La gracia de Dios me llamaba, aunque yo no la entendía. Este capítulo refleja una lucha interna profunda, una batalla entre el deseo del pecado y el anhelo por la verdad. En la historia de Agustín, encontramos la tensión que todos vivimos en algún momento, el deseo de hacer el bien, pero también la inclinación hacia lo errado, una lucha constante entre la carne y el espíritu. Capítulo 3. La influencia de los amigos y las malas compañías. En este tercer capítulo, San Agustín reflexiona sobre los efectos que sus amistades y su entorno tuvieron en su vida. Durante su juventud, la influencia de sus amigos y las personas que lo rodeaban desempeñaron un papel crucial en la dirección que tomó su vida. Agustín se ve atrapado por la presión social y las malas compañías, las cuales lo apartaron aún más de la verdad y lo sumergieron en la confusión y el pecado. ¡Ay de mí! Me dejé arrastrar por las malas influencias, por aquellos que me alentaron a hacer lo malo, y que con su ejemplo me alejaron de ti. Mi alma se extravió, y en vez de buscar la verdad, me dejé llevar por las voces que me decían que siguiera el camino del pecado. Desde el inicio de este capítulo, Agustín reconoce cómo su juventud estuvo marcada por una falta de dirección. Buscaba la aceptación de sus compañeros, deseaba sentirse parte de un grupo y, por eso, se dejó influenciar por sus malas acciones y pensamientos. La idea de pertenecer a una comunidad, de ser aceptado por sus pares, fue más importante que la verdad que Dios había sembrado en su corazón. Agustín relata cómo se unió a un círculo de amigos que compartían los mismos vicios y deseos, y cómo, en lugar de influirse mutuamente para el bien, se arrastraron los unos a los otros hacia el pecado. Mis amigos me condujeron por un camino oscuro, y no tuve la fuerza de voluntad para resistir. Me entregué a sus malas costumbres, y, en lugar de elevar mi alma, la arrastraron aún más hacia la perdición. Uno de los aspectos que Agustín resalta en su reflexión es cómo las malas compañías no solo afectaron su comportamiento externo, sino que también alteraron su interior. Aunque en su juventud tenía un conocimiento vago de lo que era correcto, las influencias externas lo alejaron de la moralidad que de alguna manera sabía que debía seguir. La amistad se convirtió en un peso que lo hizo más ciego ante la verdad y más distante de Dios. Puedo ver ahora, con la luz que me has dado, que la amistad que en ese tiempo creí verdadera solo era un camino hacia el mal. No era un vínculo de amor, sino una cadena que me mantenía alejado de ti, Señor. Agustín no solo se lamenta por haberse dejado influenciar, sino que también reflexiona sobre el daño que causó a sí mismo. Aunque, en su momento, pensaba que las malas decisiones y el pecado lo hacían más libre y feliz, ahora reconoce que solo lo sumieron en un mayor desorden interior. Esta es la paradoja que se encuentra en todo su relato. El hombre cree que el pecado lo hará feliz, pero al final, solo lo arrastra hacia una profunda insatisfacción. Era esclavo de mis propios deseos, y me rendí ante la tentación, creyendo que eso me daría la libertad que tanto anhelaba. Pero en vez de libertad, solo encontré la esclavitud del pecado. Este sentimiento de esclavitud ante el pecado y el error es un tema central en el pensamiento de Agustín. A lo largo de este capítulo, nos invita a ver cómo las malas influencias y la falta de una guía adecuada pueden arruinar la vida de una persona. A veces, no es el deseo del mal lo que nos mueve, sino la falta de dirección, la ignorancia o la conformidad con lo que otros hacen. De esta manera, Agustín se da cuenta de que, aunque en su juventud pensaba que sus amigos y su entorno le brindaban libertad, en realidad solo lo estaban alejando de la verdadera libertad que se encuentra en Dios. Me entregué a las cosas vanas de la vida, buscando el placer en la compañía de los demás, pero solo encontraba el vacío. Mi alma anhelaba algo más, algo que no estaba en los lugares en los que buscaba. A medida que Agustín reflexiona sobre su pasado, también se da cuenta de que su búsqueda de compañía y de pertenencia no solo lo llevó a cometer pecados, sino que lo despojó de la paz interior que de alguna manera sabía que debía experimentar. La verdadera compañía, la verdadera comunidad,
no estaba en las personas que lo alejaban de Dios, sino en aquellas que lo acercaban a Él. La paz que buscaba solo podía hallarse en ti, Señor, pero no la encontraba en el tumulto de mis pensamientos ni en la compañía de aquellos que me arrastraban al pecado. Este capítulo también sirve como una advertencia para aquellos que buscan satisfacción y validación en el exterior, a través de las malas compañías. Agustín nos muestra que, por mucho que intentemos llenar ese vacío interior con cosas temporales, solo hallaremos la verdadera paz cuando nos volvamos hacia Dios. La influencia de los demás puede ser poderosa, pero nuestra libertad solo se encuentra cuando dejamos de depender de las opiniones y deseos ajenos, y nos entregamos a la voluntad divina. Mi alma estaba perdida en medio de la multitud, buscando la felicidad en los caminos equivocados. Solo cuando me alejé de las malas compañías pude empezar a ver la luz que me esperabas dar. Finalmente, Agustín concluye este capítulo con una reflexión sobre la necesidad de tomar decisiones conscientes sobre las personas con las que nos rodeamos. El mal puede ser contagioso, pero también lo es el bien. A través de su arrepentimiento y su viaje hacia la verdad, Agustín nos invita a buscar una compañía que nos acerque a Dios, a rodearnos de aquellos que, en lugar de arrastrarnos hacia el pecado, nos elevan hacia la virtud. Capítulo 4. La búsqueda de la sabiduría en las enseñanzas de los maniqueos. En este cuarto capítulo, San Agustín comienza a narrar su periodo de transición, donde su alma aún perdida en la oscuridad, se sintió atraída por diversas filosofías y creencias, entre ellas, la de los maniqueos. Los maniqueos eran una secta religiosa y filosófica que ofrecía respuestas y soluciones para las inquietudes de aquellos que, como Agustín, buscaban el sentido de la vida y la verdad. Durante un tiempo, esta corriente pareció ofrecerle la sabiduría que tanto deseaba, pero pronto Agustín se daría cuenta de que, lejos de hallar la verdad, se encontraba en un laberinto de confusión y engaño. Durante ese tiempo, mi alma deseaba con fervor la sabiduría, y los maniqueos, con su brillante retórica, parecían ofrecerme las respuestas que tanto anhelaba. Me entregué a sus enseñanzas, creyendo que ahí encontraría la luz que me sacaría de mis tinieblas. El atractivo de la doctrina maniquea radicaba en su visión dualista del mundo, donde todo estaba dividido entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para un joven como Agustín, que sentía el peso de la confusión interna, esta cosmovisión ofrecía una explicación clara de la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, conforme fue profundizando en los principios de los maniqueos, Agustín comenzó a experimentar una sensación de vaciedad, como si las respuestas que le ofrecían no fueran suficientes para calmar su inquietud. Pensaba que, al unirme a su doctrina, encontraría la paz que tanto me había eludido, pero solo hallé más confusión. La luz que prometían no era verdadera, sino una sombra que me mantenía en la oscuridad. Agustín expone cómo, a pesar de la fascinación inicial por la doctrina maniquea, se sentía incapaz de encontrar una verdadera solución a su inquietud. Sus preguntas sobre la naturaleza de Dios, el mal, y el propósito de la vida permanecían sin respuesta clara. Aunque los maniqueos ofrecían una explicación metafísica del mal, Agustín comenzó a sentirse frustrado, ya que las respuestas no lograban satisfacer su necesidad de una comprensión más profunda. Me aferraba a sus enseñanzas con la esperanza de encontrar la verdad, pero cada respuesta me dejaba con más preguntas. Su filosofía parecía tener todas las respuestas, pero nunca resolvía las dudas más profundas de mi alma. Al principio, Agustín se dejó llevar por la fascinación de las enseñanzas maniqueas, pero pronto se dio cuenta de que la búsqueda de sabiduría no podría ser satisfecha solo a través de doctrinas humanas. En su reflexión, revela cómo esta fase de su vida estuvo marcada por la lucha interna entre la razón y la fe. Los maniqueos, a pesar de su aparente sabiduría, no podían ofrecerle la claridad que él anhelaba, pues sus respuestas no se alineaban con las convicciones más profundas de su corazón. La razón me decía que sus enseñanzas no eran coherentes con la verdad, pero mi corazón, cegado por el deseo de encontrar respuestas, se negaba a aceptar la duda. Vivía atrapado entre la razón que cuestionaba y el alma que buscaba respuestas. En este capítulo, también menciona cómo la influencia de los maniqueos le proporcionó una falsa sensación de seguridad intelectual. Creyó, por un tiempo, que había encontrado la verdad y que su vida ahora tendría un propósito definido. Pero, conforme pasaba el tiempo, Agustín se fue dando cuenta de que esa sabiduría solo lo mantenía atado a una interpretación limitada del mundo, una interpretación que no le ofrecía la paz que él tanto deseaba. Me refugié en sus enseñanzas, creyendo que las había hallado todas, pero en el fondo sentía que algo faltaba,
que no había encontrado la respuesta definitiva. Mi alma seguía vacía, y el conocimiento que me habían ofrecido no lograba llenar ese vacío. A lo largo del capítulo, San Agustín reflexiona sobre el hecho de que, aunque las doctrinas maniqueas parecían ofrecer respuestas convincentes, él se dio cuenta de que no estaba avanzando en su búsqueda de la verdad. La racionalidad y el intelecto por sí solos no podían satisfacer su sed espiritual. En sus palabras, se percibe una clara distinción entre el conocimiento humano limitado y la sabiduría divina que, aunque aún desconocida para él, sabía que era el único camino hacia la verdadera paz. Pensaba que podía encontrar la verdad a través del intelecto, pero me di cuenta de que el conocimiento sin el amor de Dios es vacío. Necesitaba algo más que razonamientos. Necesitaba encontrar mi alma en ti, Señor. Este capítulo es fundamental para entender el conflicto interno de Agustín, la tensión entre la razón humana y la revelación divina. Los maniqueos le ofrecieron respuestas que satisfacían su mente, pero no su alma. Agustín comienza a darse cuenta de que la verdadera sabiduría no se encuentra en las doctrinas que ofrecen los hombres, sino en la gracia divina que ilumina el corazón. A medida que avanza en su reflexión, se acerca más a la comprensión de que solo Dios puede satisfacer la búsqueda de su alma. Al final comprendí que la sabiduría verdadera no se encuentra en las enseñanzas de los hombres, sino en ti, Señor, que eres la fuente de todo conocimiento y de toda verdad. Este capítulo cierra con una nota de frustración y esperanza. A pesar de la decepción que experimenta en este periodo de su vida, Agustín está aprendiendo a reconocer que la verdadera sabiduría no se encuentra en doctrinas humanas, sino en el descubrimiento de Dios y su revelación divina. A lo largo de su viaje, él comprenderá que la paz y la luz que tanto anhelaba solo se encontrarán cuando abandone las enseñanzas que lo alejaban de la verdad y se acerque a Dios. Capítulo 5. La crisis de la fe y el rechazo a la verdad cristiana. En este capítulo, San Agustín continúa su relato sobre los años de su vida en los que estuvo en busca de respuestas, pero se vio atrapado por una crisis profunda en su fe. Aunque en su corazón sentía la necesidad de encontrar algo más allá de lo que las filosofías maniqueas y otras creencias le ofrecían, la verdad cristiana parecía estar fuera de su alcance. Agustín se encontraba en una encrucijada, consciente de la necesidad de cambiar su vida, pero sin saber por dónde empezar. En ese tiempo, mi alma se encontraba en una tormenta. Mis pensamientos no hallaban paz, y mi mente se debatía entre diversas doctrinas, sin encontrar un camino claro. Me alejé de ti, Señor, buscando consuelo en las enseñanzas humanas, pero mi corazón no descansaba. La lucha interna que describe Agustín es la de un hombre que se siente profundamente insatisfecho con las enseñanzas que lo rodean, pero que no sabe cómo alejarse de ellas. Aunque de alguna manera intuía que la verdad estaba más allá de lo que los maniqueos le ofrecían, las dudas y los temores lo mantenían cautivo en un estado de confusión. A pesar de que había escuchado sobre la doctrina cristiana, su alma seguía sin encontrar consuelo en ella, pues veía a los cristianos como simples seres humildes, que no eran capaces de ofrecerle la grandeza y el intelecto que buscaba. ¿Cómo podría la verdad estar en esa religión que parecía tan simple y humilde? No podía concebir que los cristianos, con su aparente pobreza de sabiduría humana, pudieran tener la respuesta a las preguntas más profundas de la existencia. Agustín también relata cómo en esta etapa de su vida se encontraba atrapado en una forma de orgullo intelectual, que lo llevaba a despreciar las enseñanzas cristianas como algo que no podría satisfacer sus elevadas inquietudes filosóficas. Él buscaba una verdad profunda, una verdad que encajara con su razón y sus preguntas sobre el universo, el bien y el mal. Sin embargo, las respuestas sencillas de los cristianos no lo convencían. El alma de Agustín deseaba algo que se le presentara como más racional y complejo, algo que le diera la sensación de estar avanzando en su búsqueda. Mi mente rebelde no quería someterse a lo que consideraba simple y poco esclarecedor. Rechazaba la fe cristiana porque no se ajustaba a los moldes de mi razonamiento. Quería encontrar una verdad que fuera grande, profunda, intelectual. En este capítulo, San Agustín describe la lucha que siente al ver que los cristianos, a quienes él percibía como ingenuos, estaban viviendo de una manera que, aunque parecía muy distante de sus ideales, poseían una paz interior que él no encontraba en su vida. En medio de su crisis, se encontraba rodeado por personas que, aunque no compartían su visión intelectual, vivían con una serenidad y alegría que lo desconcertaban profundamente. Vi a aquellos que seguían tu camino, Señor, y aunque los despreciaba por su humildad, no podía evitar admirar la paz que irradiaban. Ellos, que no sabían nada de las grandes preguntas que yo me hacía,
parecían tener algo que me faltaba. Agustín empieza a reconocer la paradoja de su situación. Aunque se sentía insatisfecho con la vida que llevaba, se aferraba a su orgullo intelectual, que lo mantenía alejado de la fe que su alma, en el fondo, anhelaba. Su mente y su corazón estaban en conflicto constante. La razón le decía que no podía aceptar una verdad tan simple, pero su alma le susurraba que la paz cristiana era precisamente lo que él necesitaba. Mi razón me decía que la sabiduría cristiana era insustancial, pero mi corazón me susurraba que era la paz lo que realmente anhelaba. En mi orgullo, me resistía a aceptar lo que me faltaba, y mi alma se sumía más en la desesperación. Este capítulo también pone de manifiesto el profundo dolor de Agustín al darse cuenta de que, aunque su corazón deseaba ardientemente la paz que solo Cristo podía ofrecer, su razón seguía siendo un obstáculo. A medida que se acerca a este reconocimiento, Agustín empieza a entender que su orgullo intelectual no era más que una barrera que lo mantenía alejado de la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. En este punto, su mente comienza a abrirse, aunque de manera muy lenta, hacia la idea de que la respuesta no está en lo que él mismo puede razonar, sino en lo que Dios le puede revelar. La sabiduría de este mundo no era suficiente, y mi alma necesitaba algo más grande. Tenía que dejar de buscar la verdad solo con mi mente y empezar a escuchar lo que mi alma ya sabía, que la respuesta se encontraba en ti, Señor. A lo largo de este capítulo, San Agustín también reflexiona sobre su incredulidad hacia los cristianos y su falta de disposición para aceptar su fe, a pesar de que intuía que era lo que más necesitaba. Su corazón estaba lleno de orgullo y duda, pero también de un deseo profundo de conocer la verdad. Esta tensión lo mantiene atrapado en una espiral de incertidumbre, y Agustín sabe que la única salida a su dolor es rendirse ante la voluntad de Dios, aunque aún no pueda comprender completamente cómo hacerlo. Me encontraba entre la fe que deseaba y la razón que me decía que no podía aceptar lo que no entendía. Mi alma luchaba, pero mi mente se negaba a ceder. Finalmente, Agustín expresa en este capítulo la sensación de estar atrapado entre la fe y la razón, entre el orgullo intelectual y el anhelo del alma por la verdad. A medida que sus pensamientos se tornan más claros, empieza a vislumbrar que solo al humillarse ante Dios y abandonar su búsqueda egoísta será capaz de encontrar la verdadera paz. Este conflicto interno marcará el principio de un cambio profundo en su vida, aunque aún no esté listo para dar el siguiente paso. Quería entenderlo todo con mi mente, pero mi alma me gritaba que la respuesta no estaba en mis pensamientos, sino en la entrega total a ti, Señor. Capítulo 6. La conversión de Agustín y el rechazo a la vida mundana. En este capítulo, San Agustín comienza a relatar el proceso de su conversión, un proceso que fue largo, doloroso y lleno de luchas internas. A medida que la crisis de fe se profundizaba, su alma, que había buscado respuestas en filosofías humanas y creencias erróneas, se encontraba en una encrucijada. La atracción por los placeres mundanos y el deseo de fama seguían siendo un obstáculo para su encuentro con Dios, pero en su interior empezaba a gestarse la necesidad de encontrar algo más profundo, algo que llenara el vacío que las filosofías de la época no podían satisfacer. Mi vida estaba llena de vanidad y de deseos de cosas que no tenían valor. Buscaba satisfacción en el reconocimiento de los hombres y en los placeres fugaces, pero no encontraba paz. Mi corazón seguía vacío, porque no había encontrado lo que realmente buscaba. A pesar de que las enseñanzas cristianas seguían pareciéndole humildes y sencillas, Agustín empieza a cuestionarse si lo que realmente anhelaba no se encontraba en lo más profundo del cristianismo. Por fin, en este capítulo, da el primer paso hacia el cambio. Comienza a percatarse de que no hay satisfacción completa en la vida mundana, y que el egoísmo y el orgullo con los que había vivido lo mantenían alejado de la paz que solo Dios podría ofrecer. Me di cuenta de que todo lo que había buscado en el mundo, la fama, el poder, los placeres terrenales, no eran más que sombras que se desvanecían. Mi corazón, insaciable, no encontraba paz en ellos, y mi alma se sentía cada vez más vacía. Agustín describe cómo sus esfuerzos por encontrar sentido a la vida a través del placer y el reconocimiento se convirtieron en una fuente de frustración. La razón por la que estos placeres no le brindaban satisfacción era que estaban vacíos de significado. Sus logros mundanos no lo llenaban, y mientras más se entregaba a ellos, más se alejaba de la verdadera paz. Sin embargo, el deseo de alcanzar algo más grande y profundo lo llevó a la reflexión sobre la vida cristiana. En mi búsqueda de satisfacción, me entregué a las cosas del mundo, pero estas nunca me llenaron. El vacío interior persistía,
y comencé a darme cuenta de que mi alma solo podía encontrar descanso en algo que estuviera más allá de los placeres efímeros. Al principio, Agustín se ve a sí mismo como alguien que no puede abandonar completamente su vida mundana. La atracción por la fama y el poder lo arrastran, y no puede desprenderse completamente de esas cadenas. En sus palabras, refleja la lucha interna que sentía. Por un lado, quería vivir conforme a los deseos del mundo, pero por otro lado, la llamada de Dios ya se hacía más fuerte en su corazón. Esta tensión es una de las características centrales de su proceso de conversión. Me sentía dividido entre mi vida anterior, que estaba llena de placeres mundanos, y el anhelo de una vida nueva, una vida que solo podría encontrar en ti, Señor. Estaba atrapado entre los dos caminos, sin saber cómo dejar atrás lo que me había atado. A lo largo de este capítulo, San Agustín también narra cómo su madre, Mónica, quien era cristiana devota, intercedía constantemente por él. A pesar de que ella sufría por ver a su hijo atrapado en el pecado y la confusión, nunca dejó de orar por él y de pedirle a Dios que le abriera el corazón. En este sentido, Agustín reflexiona sobre el amor inquebrantable de su madre, que a pesar de sus fallos y de sus luchas, nunca dejó de buscar su bien. Mi madre, fiel a su fe, oraba sin cesar por mí, pidiendo a Dios que me guiara hacia la verdad. Aunque yo me apartaba más y más de ella, ella nunca dejó de interceder por mí. La devoción de Mónica, a pesar de su sufrimiento, se convierte en una luz en la oscuridad de Agustín. Aunque él no podía entender completamente el amor y la fe que su madre tenía en Dios, lentamente empieza a reconocer la profundidad de ese amor y su conexión con la sabiduría cristiana. Agustín describe cómo las oraciones de su madre y su perseverancia empezaron a hacer mella en su corazón, aunque él aún se sentía confundido y dividido. Las oraciones de mi madre parecían tocar las puertas de mi corazón, que se mantenían cerradas. A veces, en lo más profundo de mi ser, sentía el amor que ella me ofrecía y me preguntaba por qué no podía abrazar esa fe que parecía tan llena de paz. Este capítulo también profundiza en la descripción de la lucha espiritual de Agustín. Se enfrenta a la dificultad de dejar atrás su vida anterior, con todos sus logros y placeres, para embarcarse en una nueva vida. Reconoce que el orgullo y la autosuficiencia lo han mantenido alejado de Dios, y que esa misma autosuficiencia es la que lo mantiene atado a la vida mundana. Esta reflexión, aunque dolorosa, es el comienzo de una verdadera apertura hacia la fe. Mi alma se encontraba llena de orgullo y de autosuficiencia. Me aferraba a mi razón y a mi voluntad, creyendo que solo yo podía encontrar la respuesta. Pero empezaba a entender que esa independencia solo me había mantenido alejado de ti, Señor. San Agustín también habla sobre la importancia de la gracia divina en este proceso de conversión. A pesar de que él se esforzaba por cambiar, sabía que solo con la intervención de Dios podría transformarse realmente. Este entendimiento de que no podía lograr la salvación por sus propios esfuerzos es lo que marca el punto de inflexión en su vida. Comienza a ser consciente de que la verdadera conversión solo puede venir a través de la gracia de Dios, y que su voluntad debe someterse a la voluntad divina. Ahora comprendía que no podía cambiar mi vida solo con mi voluntad. Necesitaba la gracia de Dios para transformarme. Mi alma debía entregarse completamente a Él para ser renovada. El capítulo cierra con una reflexión sobre el amor de Dios, que siempre estuvo presente, esperando que Agustín lo aceptara. Él finalmente se da cuenta de que, a pesar de todas sus luchas, Dios siempre estuvo dispuesto a abrazarlo. Aunque aún estaba lejos de experimentar una conversión completa, la semilla de la fe estaba siendo sembrada en su corazón. Me di cuenta de que, a pesar de todas mis luchas y rechazos, el amor de Dios siempre estuvo esperando por mí. No era yo quien debía dar el primer paso, sino Él quien me llamaba con paciencia y misericordia. Capítulo 7. La lucha interior y el descubrimiento de la voluntad divina. En este capítulo, San Agustín profundiza en su proceso de conversión, detallando las luchas interiores que experimentaba mientras intentaba liberarse de las ataduras del pecado y el ego. Su corazón, lleno de contradicciones, comenzaba a reconocer que la paz que tanto anhelaba no podía hallarse en los placeres efímeros del mundo, sino en una entrega total a Dios. Sin embargo, la lucha interna seguía siendo feroz, y Agustín se encontraba atrapado entre su deseo de cambiar y la fuerza de su vieja vida, que aún lo mantenía cautivo. Me sentía dividido, Señor, entre el deseo de seguirte y las ataduras de mi vida pasada. Mi alma anhelaba la libertad que solo tú podías ofrecer, pero mi cuerpo y mi mente seguían siendo esclavos de las pasiones que tanto me alejaban de ti. San Agustín revela cómo,
A pesar de su doloroso despertar espiritual, aún no encontraba la fuerza para dar el paso definitivo hacia una vida completamente entregada a Dios. Aunque ya había comenzado a reconocer la falacia de sus antiguas creencias y el vacío de la vida mundana, la voluntad de entregarse completamente a la fe cristiana parecía ser una montaña imposible de escalar. Su corazón deseaba rendirse ante la llamada divina, pero su mente seguía cuestionando, dándole vueltas a las dudas y el miedo al sacrificio que implicaría. Mi corazón deseaba seguirte, Señor, pero mi mente me decía que no podía renunciar a todo lo que había conocido. La lucha interna era intensa, y sentía que mi voluntad no podía someterse a ti. A lo largo del capítulo, Agustín describe con detalle cómo su lucha interior se intensificó. A menudo se encontraba en momentos de profunda angustia, donde no lograba ver un camino claro hacia la paz. A pesar de todo, la figura de Cristo comenzó a brillar con más claridad en su vida, y Agustín empezó a entender que solo mediante la rendición total de su voluntad a Dios podría encontrar la verdadera libertad. Sin embargo, el temor al sacrificio seguía siendo un obstáculo formidable. Mi corazón estaba dividido, Señor, y me resistía a la idea de entregarme por completo a ti. Temía perder lo que consideraba mi vida, mi libertad, aunque sabía que todo eso era solo una ilusión. San Agustín también reflexiona sobre el papel crucial que desempeñó la gracia divina en este proceso. A medida que profundizaba en su lucha, Agustín comenzó a comprender que, sin la ayuda de Dios, su voluntad no podría transformarse por completo. El amor divino comenzó a hacerse más evidente para él, y aunque aún no era completamente capaz de soltar las riendas de su vida, la semilla de la fe seguía creciendo en su corazón. Fue en este momento cuando comenzó a vislumbrar la posibilidad de una entrega total a Dios, aunque todavía le faltaba mucho para llegar a la completa conversión. Me di cuenta de que no podía cambiar mi vida solo con mi fuerza. La voluntad de cambiar venía de ti, Señor, y mi corazón debía someterse a ti, sabiendo que solo en ti encontraría la verdadera libertad. El capítulo también aborda la experiencia de Agustín con la lectura de las Escrituras. Aunque aún se encontraba en un estado de duda y lucha, los pasajes bíblicos empezaron a resonar profundamente en su alma. La palabra de Dios comenzó a tomar vida en su corazón, y Agustín empezó a sentir que las respuestas que tanto buscaba no estaban fuera de él, sino en la revelación divina. Esta nueva perspectiva fue crucial para que comenzara a entender que su lucha no era solo una cuestión intelectual, sino espiritual, y que solo Dios podía iluminar su camino. Las Escrituras empezaron a hablarme de una manera nueva. Lo que antes parecía lejano y ajeno, ahora resonaba profundamente en mi ser. Sentí que tu palabra me llamaba, Señor, y que ya no podía seguir ignorándola. En este capítulo, también se destaca el papel de la comunidad cristiana en el proceso de conversión de Agustín. Aunque al principio se mostró escéptico sobre la vida cristiana, viendo en los cristianos una simplicidad que no entendía, comenzó a reconocer la fuerza y la coherencia de sus vidas. La fe de los cristianos, su paz y su alegría, comenzaron a parecerle cada vez más atractivas, y esto lo impulsó aún más a acercarse a la fe. Comunidad cristiana se convirtió en un espejo de la gracia de Dios, y Agustín empezó a ver en ellos la manifestación de una vida transformada por el amor divino. Al principio, vi a los cristianos con desdén, creyendo que su humildad era debilidad. Pero comencé a darme cuenta de que había una fortaleza en su fe, algo que mi corazón anhelaba, algo que no podía encontrar en el mundo. La lucha interior de Agustín alcanzó un punto culminante en este capítulo. Comenzó a darse cuenta de que, para experimentar la paz y la libertad que tanto deseaba, debía rendir su voluntad a Dios. Sin embargo, todavía había un temor profundo en su interior, un temor a la renuncia y al sacrificio que implicaba dejar atrás su vida anterior. Aunque su alma ya sabía que la verdadera paz solo podía encontrarse en Dios, su mente aún no estaba completamente convencida de que debía dar ese paso definitivo hacia la entrega total. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que solo en ti, Señor, encontraría la paz que tanto deseaba. Pero mi alma se resistía a dar el paso final, temerosa de lo que implicaría dejar atrás lo que había conocido. El capítulo culmina con una reflexión sobre el poder de la gracia de Dios, que comienza a hacer mella en la voluntad de Agustín. Aunque su proceso de conversión aún estaba lejos de ser completo, la luz divina empezaba a brillar con más fuerza en su vida, y Agustín empezaba a aceptar que solo en la rendición total a Dios encontraría la verdadera libertad. En su lucha, empieza a comprender que no es por sus propios esfuerzos que logrará la transformación, sino por la gracia y el amor divino que lo llaman a una vida nueva. Al fin,
Comprendí que la gracia de Dios era la única fuerza capaz de transformar mi vida. Ya no podía seguir luchando contra ti, Señor. Mi alma te pertenece, y solo en ti encontraré la libertad verdadera. Capítulo 8. La batalla con la voluntad y la ayuda de la gracia divina. En este capítulo, San Agustín profundiza aún más en la lucha interna que lo consumía, revelando cómo la batalla entre su voluntad y la gracia divina se intensificaba. A pesar de los avances en su proceso de conversión, aún no podía liberarse completamente de las ataduras que le impedían abrazar plenamente a Dios. La fuerza de su voluntad seguía resistiéndose a lo que sabía que debía hacer, y este conflicto lo sumergía en un sufrimiento cada vez mayor. Agustín describe esta fase de su vida como un periodo de gran ansiedad, donde sentía una presión constante entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Mi voluntad estaba dividida entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, mi alma deseaba con todo su ser seguirte, Señor, pero por otro, mi cuerpo y mi mente seguían aferrándose a lo que el mundo me ofrecía. Esta lucha interna me desgarraba, y me encontraba atrapado en un dilema sin solución. El corazón de Agustín anhelaba la paz que solo podía encontrar en Dios, pero su voluntad humana, aún arraigada en el ego y en el miedo, lo mantenía alejado de esa paz. Cada vez que intentaba hacer un cambio en su vida, sentía que no podía llevarlo a cabo. Era consciente de que estaba atrapado en su propio deseo de controlar su destino, de ser el artífice de su transformación. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que este control que tanto deseaba no lo conduciría a la paz, sino que lo mantenía prisionero de sí mismo. Trataba de liberar mi voluntad, pero me sentía incapaz de hacerlo. Mi deseo de cambiar chocaba con mi propia obstinación. Cuanto más intentaba tomar las riendas de mi vida, más me sumergía en la desesperación. No podía vencerme a mí mismo. Agustín también reflexiona sobre cómo su orgullo y su autosuficiencia seguían siendo barreras insalvables. En su mente, la idea de depender completamente de la gracia de Dios parecía una rendición, un reconocimiento de su debilidad. Esta sensación de impotencia frente a la gracia lo atormentaba, porque sentía que debía hacer algo por sí mismo para lograr la salvación. No comprendía que la verdadera fuerza venía precisamente de esa rendición, de aceptar que no podía lograr nada sin la intervención divina. El pensamiento de que debía depender completamente de ti, Señor, me resultaba humillante. Quería creer que podía cambiar por mis propios esfuerzos, que mi voluntad era suficiente para guiarme hacia la verdad. Pero al final, comprendí que solo tu gracia podía transformarme. El capítulo también profundiza en cómo la lectura de las Escrituras fue fundamental para que Agustín comenzara a comprender el alcance de la gracia divina. A medida que leía, los pasajes comenzaron a iluminar su mente y su corazón. A través de las palabras de las Escrituras, Agustín comenzó a entender que no podía alcanzar la salvación por su propia fuerza, sino que solo mediante la fe y la gracia de Dios sería posible. Aunque aún no había alcanzado la plena conversión, los textos sagrados comenzaron a resonar profundamente en él, revelando la verdad que su corazón buscaba. Mientras leía las Escrituras, las palabras parecían cobrar vida ante mis ojos. Ya no eran solo letras en un libro, eran la verdad que mi alma necesitaba. En esos pasajes comencé a ver, por fin, lo que había estado buscando durante toda mi vida, la gracia de Dios. A lo largo del capítulo, Agustín también menciona el papel crucial de su madre, Mónica, en su proceso de conversión. Su madre, siempre fiel en sus oraciones, seguía intercediendo por él. Mónica, sin perder la esperanza, continuaba pidiendo a Dios por su hijo, sin saber que el cambio estaba empezando a gestarse en lo más profundo de su ser. Esta figura materna se convirtió en una representación del amor incondicional de Dios, siempre dispuesto a perdonar y a dar nuevas oportunidades, aunque Agustín aún no se sintiera digno de recibir tal misericordia. Mi madre, con su amor inquebrantable, oraba por mí sin cesar, confiando en que algún día la gracia de Dios me alcanzaría. A pesar de que yo seguía resistiéndome, su fe nunca vaciló, y ella continuaba pidiendo por mí. La presencia constante de Mónica, tanto en la oración como en su apoyo amoroso, fue esencial en la vida de Agustín. Aunque él no comprendía completamente en ese momento el impacto de sus oraciones, comenzó a ver cómo la fe y la dedicación de su madre iban sembrando una semilla de esperanza en su corazón. Esta relación entre madre e hijo reflejaba el amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos, incluso cuando estos se alejan de él. Al principio, no entendía el amor que mi madre tenía por mí. Su fe parecía débil,
pero poco a poco comencé a comprender que era la fuerza más grande que había en mi vida. Ella, con su oración constante, me acercaba a la gracia de Dios, aunque yo no lo supiera. En este capítulo, Agustín también comienza a reflexionar sobre el papel del sufrimiento en su vida. A medida que se enfrentaba a sus luchas internas, se dio cuenta de que el sufrimiento no era algo negativo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Este sufrimiento, aunque doloroso, se convirtió en un medio para que él se acercara más a Dios. Aprendió a ver el dolor no como un castigo, sino como una parte necesaria de su proceso de transformación. Me di cuenta de que el sufrimiento que experimentaba no era un castigo, sino una oportunidad para acercarme a ti, Señor. A través del dolor, comenzaba a comprender la profundidad de mi necesidad de ti. El sufrimiento se convertía en el camino hacia la paz. El capítulo concluye con una reflexión sobre la revelación divina que Agustín comienza a experimentar. Aunque aún no había llegado al punto de una conversión total, el entendimiento de la gracia divina y la necesidad de someter su voluntad a Dios empezaban a asentarse profundamente en su corazón. Agustín comienza a reconocer que la verdadera libertad no se encuentra en el control de su propia vida, sino en la rendición a Dios y en la aceptación de su voluntad. Al fin comprendí que la verdadera libertad no consistía en hacer lo que yo quería, sino en someterme a tu voluntad, Señor. Solo entonces podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Mi vida no era mía para controlar, sino que debía entregarla completamente a ti. Capítulo 9. La transformación interior y la renuncia al pecado. En este capítulo, San Agustín describe con mayor profundidad la transformación que experimentó en su vida a medida que fue capaz de dejar atrás las ataduras del pecado y las pasiones que tanto lo dominaban. La lucha interna, que en los capítulos anteriores había sido tan fuerte y desgarradora, comienza a dar paso a una nueva comprensión de la gracia divina y la necesidad de una entrega total a Dios. Aunque Agustín aún no se siente completamente liberado, comienza a experimentar los primeros frutos de su conversión. Te agradezco, Señor, porque comenzaste a sanar las heridas de mi alma. Aunque mi transformación no estaba completa, ya sentía el peso de mis pecados aligerarse, como si una carga pesada se levantara de mi ser. San Agustín reflexiona sobre la importancia del arrepentimiento genuino en su vida. A lo largo de su camino, no solo fue consciente de la necesidad de cambiar, sino que también experimentó un profundo dolor por las transgresiones que había cometido. El arrepentimiento no era solo un sentimiento pasajero, sino un acto de contrición profunda que lo impulsaba a buscar la reconciliación con Dios. Esta renuncia al pecado se convirtió en el primer paso hacia una vida renovada, una vida que, aunque todavía imperfecta, comenzaba a alinearse más con la voluntad de Dios. Mis pecados, Señor, me pesaban como una carga insoportable, y mi alma se quebrantaba al pensar en ellos. El arrepentimiento que sentía no era solo un lamento, sino una verdadera decisión de alejarme de todo lo que me separaba de ti. A medida que Agustín se sumergía en este proceso de arrepentimiento, se dio cuenta de que había una necesidad urgente de cambiar su forma de vivir, y no solo de pensar. La conversión no era un acto único, sino un proceso continuo, un compromiso diario de renunciar a las viejas costumbres y abrir su corazón a la gracia transformadora de Dios. Aunque todavía sentía la tentación de volver a sus antiguos hábitos, la fuerza de la gracia divina comenzaba a darle el poder de resistir. Aunque el deseo de regresar a mis viejos hábitos me acosaba, comencé a comprender que la verdadera libertad no venía de seguir mis deseos, sino de someterlos a tu voluntad, Señor. Mis viejas pasiones ya no podían dominarme, porque tú comenzabas a renovar mi corazón. En este capítulo, San Agustín también habla de la importancia de la comunidad cristiana en su proceso de conversión. Aunque había experimentado la gracia divina de manera personal, fue al unirse a los cristianos que comenzó a experimentar la plenitud de esa gracia. La compañía de los fieles, la oración en comunidad y la celebración de los sacramentos le brindaron la fortaleza que necesitaba para seguir adelante en su camino de conversión. Aunque aún no se sentía completamente digno, comenzó a entender que la salvación no era algo individual, sino una obra colectiva, una obra que se compartía con otros miembros del cuerpo de Cristo. Al unirme a la comunidad cristiana, me di cuenta de que mi salvación no era solo un asunto personal, sino un viaje compartido. A través de la oración y la participación en los sacramentos, comencé a ver que no podía seguir solo, sino que debía caminar junto a otros que también buscaban la verdad. Agustín también describe cómo comenzó a ver la vida cristiana bajo una nueva luz. Aunque en el pasado veía a los cristianos como débiles o ingenuos,
ahora se daba cuenta de que su humildad era en realidad una gran fortaleza. Al observar a los demás cristianos, Agustín vio en ellos un testimonio viviente de la gracia de Dios, y comenzó a desear profundamente tener una fe tan firme y constante. La fe de la comunidad cristiana se convirtió en un ejemplo y un modelo a seguir, y Agustín empezó a admirar la simplicidad y la dedicación con la que los cristianos vivían su fe. En los cristianos que conocía, veía algo que antes no entendía, una fortaleza interior que no dependía de los placeres del mundo, sino de una fe profunda en ti. Sus vidas sencillas, pero llenas de amor y dedicación, se convirtieron en el ejemplo de lo que yo anhelaba ser. El proceso de conversión de Agustín no fue solo una transformación interna, sino también un proceso de reconciliación con el mundo que lo rodeaba. A lo largo de este capítulo, Agustín menciona cómo sus viejas ambiciones y deseos de fama, poder y reconocimiento comenzaron a desvanecerse a medida que se acercaba más a Dios. Lo que antes le parecía valioso, ahora le parecía vacío y sin sentido. El amor de Dios empezó a ocupar el lugar que antes ocupaban los placeres mundanos, y Agustín comenzó a ver todo desde una nueva perspectiva. Lo que antes me parecía importante, como la fama o el reconocimiento, comenzó a perder su brillo. Ahora veía todo a través de los ojos de tu amor, Señor, y lo que antes parecía esencial, ahora era solo una sombra que se desvanecía. Al mismo tiempo, Agustín empezó a comprender que no bastaba con alejarse del pecado. Debía renunciar completamente a los deseos egoístas que lo mantenían alejado de Dios. La conversión no era solo un acto de exterioridad, sino una transformación del corazón, un cambio radical en sus deseos más profundos. Solo cuando su corazón fuera completamente renovado podría vivir verdaderamente para Dios. Al comprender esto, me di cuenta de que no podía simplemente dejar de hacer cosas malas, sino que debía cambiar el deseo mismo de mi corazón. Mi corazón tenía que ser transformado por completo, para que pudiera buscar solo lo que tú, Señor, consideras bueno. Finalmente, Agustín termina este capítulo reflexionando sobre la importancia de la misericordia de Dios. A pesar de sus muchos pecados y errores, Agustín comenzó a comprender que la gracia divina no dependía de su perfección, sino de la misericordia incondicional de Dios. La conversión de Agustín no fue el resultado de sus esfuerzos, sino de la voluntad de Dios, que siempre estaba dispuesto a perdonarlo y darle una nueva oportunidad. Me di cuenta de que mi conversión no fue el resultado de mis méritos, sino de tu misericordia, Señor. Tú me llamaste, y me ofreciste una nueva oportunidad, sin importar lo que había hecho en el pasado. Capítulo 10. La paz que solo Dios puede dar. En este capítulo, San Agustín describe la paz interior que comienza a experimentar tras su proceso de conversión. A lo largo de su vida, había buscado la paz en las cosas materiales, en el placer, en el poder y en el conocimiento, pero nunca logró encontrar la satisfacción plena. Ahora, al haber experimentado la gracia divina y la transformación interior, Agustín empieza a comprender que la verdadera paz no proviene de las cosas de este mundo, sino de una relación sincera con Dios. Finalmente, comprendí que la paz no se encuentra en el placer mundano, ni en el poder, ni en el conocimiento que el mundo ofrece. La paz verdadera solo puede venir de ti, Señor, y de rendir mi vida a tu voluntad. Esta paz no es algo que pueda obtenerse a través de esfuerzos humanos o logros mundanos, sino que es un don gratuito de Dios. A medida que Agustín se va alejando de sus antiguas pasiones, comienza a experimentar una calma y una serenidad que no había conocido antes. La sensación de estar en paz consigo mismo y con Dios se va apoderando de su ser, y la ansiedad y la preocupación que anteriormente lo atormentaban comienzan a disiparse. Esta paz interior es, para Agustín, un signo claro de la presencia de Dios en su vida. Tu paz comenzó a llenar mi corazón. Ya no sentía la angustia ni la incertidumbre que me atormentaban antes. La serenidad que experimentaba era la señal de que tú, Señor, habías comenzado a obrar en mi vida. Sin embargo, San Agustín también reconoce que esta paz no es algo que pueda mantenerse sin el constante acompañamiento de la gracia divina. Es un estado de gracia que requiere una constante humildad y dependencia de Dios. Aunque ahora se siente en paz, Agustín sabe que no puede permitirse relajarse en su vida espiritual, ya que las tentaciones y las viejas inclinaciones pueden resurgir en cualquier momento. La paz que experimenta es un regalo divino, pero también una responsabilidad que requiere su colaboración constante con la gracia de Dios. Aunque experimentaba la paz de tu presencia, sabía que debía seguir buscando esa paz a través de la humildad y la dependencia de ti.
No podía dar por sentada mi salvación ni relajarme en mi camino, porque las tentaciones siempre acechan. El capítulo también refleja cómo Agustín comienza a ver la importancia de la oración en su vida. A través de la oración, comienza a encontrar una conexión más profunda con Dios, y esa comunicación constante con Él es lo que le permite mantener su paz. La oración se convierte en una herramienta esencial en su vida, no solo para pedir por sus necesidades, sino también para agradecer por las bendiciones recibidas y para mantenerse alerta ante las tentaciones. A través de la oración, empecé a experimentar una comunión más profunda contigo, Señor. Ya no veía la oración solo como una obligación, sino como una forma de estar cerca de ti, de mantener mi paz y de depender completamente de tu gracia. Agustín también reflexiona sobre el hecho de que, a pesar de su conversión, aún hay aspectos de su vida que necesitan ser renovados. Aunque ya ha renunciado a muchos de los pecados que lo ataban, sabe que la conversión es un proceso continuo. La lucha contra sus propias inclinaciones y deseos egoístas no ha terminado, pero ahora cuenta con la fuerza de la gracia para seguir adelante. Aunque había experimentado un gran cambio, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mi vida seguía siendo una obra en construcción, y la gracia de Dios seguía siendo la fuerza que me ayudaba a avanzar. Una parte importante de este capítulo es la reflexión de Agustín sobre el sentido de la vida humana. Antes, había buscado la satisfacción en placeres efímeros y logros mundanos, pero ahora se da cuenta de que el propósito de la vida no se encuentra en estas cosas, sino en amar y servir a Dios. La vida, en su esencia, es un don de Dios, y la verdadera felicidad solo puede encontrarse en la entrega a Él. Agustín entiende que el sentido de la vida no es cumplir con las expectativas del mundo, sino vivir conforme a la voluntad divina. Ahora comprendí que el sentido de mi vida no estaba en lo que el mundo me ofrecía, sino en vivir para ti, Señor. El propósito de la vida humana es amarte y servirte, y solo en eso se encuentra la verdadera felicidad. En este capítulo, Agustín también hace referencia a la experiencia de aquellos que no han conocido a Dios y cómo buscan la paz en lugares equivocados. Los hombres se apresuran a buscar la paz en lo que el mundo les ofrece, pero siempre terminan decepcionados, porque esas satisfacciones son pasajeras. Es solo al volverse a Dios que pueden experimentar la paz duradera, que nada ni nadie puede arrebatarles. Agustín hace una invitación a aquellos que aún no han experimentado esta paz a buscarla en Dios, quien es la fuente de toda verdadera serenidad. Observaba a aquellos que buscaban la paz en las cosas del mundo, pero su búsqueda solo los llevaba a la frustración. Nada de lo que el mundo ofrece puede llenar el vacío que solo tú, Señor, puedes llenar. La paz que tú das es la única verdadera paz, y por eso me vuelvo a ti. La experiencia de Agustín en este capítulo es un testimonio de que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas o en la consecución de metas materiales, sino en la aceptación de la voluntad de Dios y en la relación íntima con Él. A medida que Agustín se entrega más y más a Dios, su vida se llena de una paz inquebrantable, una paz que nada ni nadie puede robarle. Ahora que te he encontrado, Señor, siento que todo lo que había buscado en vano en el mundo, lo he encontrado en ti. Tú eres mi paz, y en tu paz encuentro la verdadera libertad y la felicidad. El capítulo concluye con una reflexión sobre la gracia de Dios, que ha transformado la vida de Agustín. Él sabe que no es el resultado de sus esfuerzos personales, sino que ha sido Dios quien ha obrado en su vida de manera gratuita y amorosa. La paz que ahora experimenta es un regalo que debe ser agradecido y compartido con los demás, para que todos puedan experimentar la misma misericordia y gracia que Él ha recibido. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo debo a tu gracia, Señor. La paz que ahora tengo en mi corazón no es el resultado de mi propio esfuerzo, sino el fruto de tu misericordia. Por eso te agradezco y te alabo, y deseo que todos experimenten esta misma paz. Capítulo 11. El camino hacia la verdadera sabiduría. En este capítulo, San Agustín aborda la búsqueda de la verdadera sabiduría, un tema que había sido una constante a lo largo de su vida. A lo largo de su juventud y adultez, Agustín había perseguido muchos caminos en busca de conocimiento y sabiduría, desde la filosofía hasta las enseñanzas de los maniqueos. Sin embargo, reconoce que toda esa sabiduría terrenal era incompleta e insuficiente para llenar el vacío en su corazón. La verdadera sabiduría, según Agustín, solo puede encontrarse en Dios, quien es la fuente de todo conocimiento y comprensión. La sabiduría que había perseguido en el pasado no me había dado paz. Había buscado en muchas fuentes, pero todas me dejaron vacío, como un vaso que nunca se llena. Solo al volcarme hacia ti, Señor,
entendí que eres la fuente de toda verdadera sabiduría. A medida que Agustín se aleja de las enseñanzas que anteriormente lo habían cautivado, empieza a comprender que la verdadera sabiduría no se basa en el conocimiento intelectual o en la acumulación de datos, sino en una relación personal y transformadora con Dios. La sabiduría divina, a diferencia de la sabiduría humana, no se puede medir ni alcanzar por medios humanos. Es un don que solo se recibe a través de la gracia de Dios y la humildad de corazón. La sabiduría humana era limitada y fugaz, pero la sabiduría divina es eterna y plena. Comencé a entender que, para conocer la verdad, debía humillarme y abrir mi corazón a ti. La sabiduría no se encuentra en el conocimiento abstracto, sino en la relación contigo. A lo largo de este capítulo, Agustín reflexiona sobre cómo su concepción de la sabiduría cambió radicalmente. Antes, había creído que el conocimiento y la sabiduría eran meramente cuestiones de razón y lógica, y que el camino hacia la verdad era el resultado de la especulación filosófica. Pero al descubrir la revelación divina a través de la fe en Cristo, Agustín se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no es un ejercicio intelectual, sino una actitud de apertura y obediencia a Dios. La verdadera sabiduría comienza cuando el ser humano se reconoce como limitado y dependiente de Dios. Antes pensaba que la sabiduría era una cuestión de lógica y razonamiento, pero ahora sé que es algo mucho más profundo. La verdadera sabiduría es una rendición ante Dios, es la disposición a aceptar su voluntad y a vivir según sus principios. En su camino hacia la verdadera sabiduría, Agustín también llega a la conclusión de que la vida cristiana no es una vida de ensimismamiento o de desconexión del mundo, sino una vida que debe ser vivida activamente en el mundo, pero con una mirada puesta en Dios. La sabiduría cristiana, según Agustín, implica una profunda comprensión de la realidad divina, pero también un compromiso con la justicia, la misericordia y el amor hacia los demás. La sabiduría que ahora busco no es solo una cuestión de conocimiento teológico, sino también de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría no solo se conoce, sino que se practica, en la forma en que amamos y servimos a los demás. Además, Agustín reflexiona sobre cómo su vida de pecado y su búsqueda equivocada de la sabiduría lo habían alejado de la verdadera fuente de conocimiento. Al mirar atrás, se da cuenta de cuán vacío y distante estaba de la verdadera sabiduría, a pesar de su aparente conocimiento intelectual. La revelación divina a través de Cristo fue la que finalmente le abrió los ojos y le mostró la verdadera realidad, una realidad que no se puede comprender solo con los ojos de la razón humana, sino con la luz de la fe. Al mirar atrás, me doy cuenta de cuán lejos estaba de la verdadera sabiduría. A pesar de mi educación y mis estudios, mi vida estaba vacía porque buscaba la verdad en los lugares equivocados. Solo al recibir la revelación divina comprendí que la sabiduría no es algo que se pueda aprender con la mente, sino que se recibe con el corazón. San Agustín también hace una crítica a aquellos que buscan la sabiduría sin reconocer su dependencia de Dios. Para él, la sabiduría humana sin la guía de la gracia divina es vana y perecedera. Los filósofos y sabios del mundo, por muy brillantes que sean, están limitados por su propia naturaleza caída, y por lo tanto, no pueden alcanzar la verdadera sabiduría sin la iluminación de Dios. La sabiduría que Agustín busca no es una sabiduría que se pueda alcanzar a través del esfuerzo humano, sino una sabiduría que solo puede ser otorgada por Dios. Los sabios del mundo buscan la sabiduría, pero están limitados por su propia naturaleza caída. Por muy inteligentes que sean, sus esfuerzos solo los llevan a un conocimiento imperfecto. Solo tú, Señor, puedes conceder la sabiduría verdadera, porque eres la fuente de todo entendimiento. En este capítulo, Agustín también hace un llamado a la humildad como la clave para acceder a la verdadera sabiduría. El conocimiento de Dios no está reservado para aquellos que se creen superiores, sino para aquellos que se humillan ante Él y reconocen su necesidad de su gracia. La verdadera sabiduría comienza cuando el hombre reconoce que no tiene nada por sí mismo, y que solo puede comprender la verdad a través de la revelación divina. La verdadera sabiduría comienza con la humildad. Cuando me reconozco como alguien limitado y necesitado de ti, Señor, entonces puedo comenzar a comprender la verdad. La sabiduría no se encuentra en el orgullo, sino en la humildad de aceptar que solo tú eres la fuente de todo conocimiento. A lo largo del capítulo, San Agustín describe su experiencia personal de cómo Dios comenzó a darle la sabiduría que tanto anhelaba. Aunque no de una forma instantánea o completa, la sabiduría de Dios fue iluminando su mente y su corazón, guiándolo poco a poco en su camino de conversión.
Agustín reconoce que esta sabiduría no solo le permite comprender mejor las Escrituras y la doctrina cristiana, sino también vivir de acuerdo con los principios divinos. La sabiduría se convierte en la luz que guía su vida, no solo en el plano intelectual, sino también en el plano práctico y espiritual. A medida que fui recibiendo tu sabiduría, empecé a comprender no solo las palabras de las Escrituras, sino también cómo vivir de acuerdo con ellas. La sabiduría no es solo un conocimiento abstracto, sino una luz que ilumina todo mi ser y me guía en cada paso de mi vida. San Agustín cierra este capítulo con una reflexión sobre la relación entre la fe y la razón. Aunque había sido un defensor de la razón humana, llega a la conclusión de que la razón debe estar subordinada a la fe. La fe, al ser un don divino, no es irracional, sino que trasciende la razón humana, que es finita y limitada. Al aceptar la fe, el hombre no renuncia a la razón, sino que la eleva a su verdadero propósito: conocer y amar a Dios. La razón por sí sola no puede llegar a la verdad última, porque está limitada por nuestra naturaleza caída. Pero la fe, que es un don de Dios, nos eleva más allá de los límites de la razón y nos permite conocer la verdad eterna. La fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Capítulo 12. La fuerza transformadora de la gracia. En este capítulo, San Agustín profundiza en el tema de la gracia divina y cómo esta obra transformadora de Dios ha cambiado su vida. A lo largo de su vida, Agustín había sido consciente de la necesidad de cambiar, de abandonar las prácticas pecaminosas y de convertirse, pero se encontraba atrapado en sus propias limitaciones y pasiones. La gracia de Dios, sin embargo, le proporciona la fuerza para superar esas barreras internas y cambiar su vida de manera radical. Agustín comienza a reflexionar sobre cómo, a pesar de sus esfuerzos, nunca habría podido lograr la verdadera transformación sin la intervención divina. En mi vida anterior, luchaba por cambiar, pero todo parecía en vano. Mi voluntad era débil, y mis deseos terrenales me dominaban. Fue solo por tu gracia, Señor, que pude empezar a transformar mi corazón y mi vida. La gracia no solo fue un regalo de Dios, sino que fue el medio por el cual Agustín pudo superar sus debilidades humanas y transformarse en una nueva persona. Esta fuerza transformadora es un don gratuito de Dios que no depende de los méritos del ser humano. Agustín reconoce que su conversión no fue el resultado de sus esfuerzos, sino una acción de Dios que lo buscó y lo llamó, a pesar de su rebeldía. No merecía tu gracia, pero tú me la diste. No fue mi esfuerzo, ni mi virtud, lo que me trajo a ti, sino tu misericordia infinita. Tú me encontraste cuando estaba perdido y me levantaste cuando caí. A lo largo de este capítulo, Agustín reflexiona sobre cómo la gracia de Dios fue operando en él, no solo como un cambio externo, sino también como una transformación interna de su voluntad y deseos. A medida que se va acercando más a Dios, su corazón comienza a sentirse atraído por lo divino, y las cosas del mundo pierden su atractivo. La gracia de Dios empieza a cambiar sus deseos, de modo que ya no busca las cosas efímeras y vacías, sino que se siente impulsado a vivir según la voluntad de Dios. Al principio, mi corazón estaba dividido entre lo mundano y lo divino. Pero al experimentar tu gracia, Señor, empecé a sentir un deseo más profundo por ti. Las cosas del mundo, que antes me atraían tanto, empezaron a perder su brillo. Mi corazón, transformado por tu amor, comenzó a anhelar solo lo que viene de ti. Una de las reflexiones más profundas de Agustín en este capítulo es sobre cómo, al haber experimentado la gracia de Dios, se siente como si hubiera sido liberado de una prisión. Antes de su conversión, su vida estaba llena de preocupaciones y conflictos internos, pero al ser tocado por la gracia divina, experimentó una libertad interior que jamás había conocido. Esta libertad no es una libertad de la responsabilidad moral o de las normas divinas, sino una libertad de las ataduras del pecado y la ignorancia, que lo mantenían prisionero de sus propios deseos y pasiones. Antes de conocerte, Señor, sentía que mi vida estaba atrapada en una prisión de deseos y pasiones que no podía controlar. Pero al experimentar tu gracia, mi corazón fue liberado. Ahora puedo vivir con una libertad verdadera, no la libertad de hacer lo que quiera, sino la libertad de seguir tu voluntad y amar lo que tú amas. Agustín también reflexiona sobre el poder sanador de la gracia. A medida que su vida se transforma, experimenta una sanación interior. Sus heridas emocionales y espirituales, resultado de años de búsqueda equivocada y de pecado, empiezan a sanar a través de la acción de la gracia divina. La gracia no solo lo limpia de sus pecados, sino que también lo sana de las heridas causadas por esos mismos pecados.
Tu gracia, Señor, no solo me perdonó, sino que también me sanó. Las heridas de mi alma, causadas por el pecado, empezaron a sanar cuando me entregué a ti. Lo que había sido roto en mí, fue restaurado por tu poder sanador. El capítulo también destaca cómo Agustín comienza a reconocer que la gracia de Dios no es solo un regalo personal para él, sino una gracia universal, disponible para todos aquellos que se humillen y busquen a Dios. A lo largo de su vida, Agustín había sido testigo de la pobreza y el sufrimiento en el mundo, y ahora, con la luz de la gracia divina, ve cómo el sufrimiento humano se puede redimir a través de la fe en Cristo. La gracia no solo transforma vidas individuales, sino que tiene el poder de transformar el mundo entero. Tu gracia, Señor, no es solo para mí, sino para todo el mundo. La humanidad entera está llamada a recibir tu gracia, que tiene el poder de sanar y transformar todo lo que tocas. En tu gracia, encuentro esperanza no solo para mí, sino para todo el mundo. Una de las mayores realizaciones de Agustín en este capítulo es que la gracia no se basa en lo que uno puede hacer por sí mismo, sino en lo que Dios ha hecho por él. Él no ganó la gracia a través de su propio esfuerzo, sino que fue Dios quien lo eligió y lo llamó a la conversión. Este entendimiento profundo de la gracia lo llena de asombro y gratitud. Al final del capítulo, Agustín no puede evitar alabar a Dios por su misericordia infinita y por haberle dado la oportunidad de cambiar, de volver a Él y de encontrar la paz interior. No soy digno de tu gracia, Señor, pero tú, en tu misericordia, me has llamado. Mi vida ha sido transformada por tu amor, y no puedo hacer otra cosa que alabarte por tu infinita bondad. Todo lo que soy, lo soy gracias a ti. Agustín cierra este capítulo con una profunda oración de agradecimiento y una invitación a todos los que leen sus confesiones a reconocer la acción de la gracia en sus propias vidas. Al mirar su propio viaje de conversión, invita a otros a abrir sus corazones a la gracia de Dios, que siempre está presente y disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. La gracia es la que hace posible el cambio, la sanación y la redención. Que todos los que lean mis palabras, Señor, abran sus corazones a tu gracia. Que reconozcan que la transformación no proviene de su propio esfuerzo, sino de tu amor y tu misericordia. Tú estás siempre dispuesto a sanar, a perdonar y a dar nueva vida. Capítulo 13. La lucha con el pecado y la intervención divina. En este capítulo, San Agustín se enfrenta a uno de los temas más dolorosos y personales de su vida, su lucha constante con el pecado. A pesar de haber experimentado la gracia de Dios, el camino hacia la santidad no fue sencillo. Agustín describe con gran sinceridad su batalla interna entre el deseo de seguir a Dios y las tentaciones del mundo. A lo largo de este capítulo, revela su dolorosa conciencia de la lucha que todavía tenía que librar contra sus propios deseos y la tentación constante del pecado. Tu gracia, Señor, me ha tocado, pero mi corazón sigue siendo una batalla de deseos. Aunque deseo seguirte y hacer tu voluntad, mis pasiones y mi naturaleza caída siguen luchando contra mí. Agustín no esconde la complejidad de la experiencia humana. A medida que se adentra más en su relación con Dios, se da cuenta de que la lucha contra el pecado no es algo que se pueda superar de inmediato, sino que es un proceso constante. El pecado, según Agustín, no solo se manifiesta en actos externos, sino también en pensamientos y deseos internos que surgen incluso después de haber experimentado una conversión genuina. Esta realidad lo lleva a un profundo sentimiento de frustración y desesperación, porque aunque está decidido a vivir una vida recta, sigue siendo arrastrado por la tentación. ¡Ay de mí, Señor! Mis pensamientos son corruptos, mis deseos caen en lo que he dejado atrás, y aún lucho contra las mismas tentaciones que me esclavizaban antes. Quiero hacer el bien, pero me encuentro a menudo haciendo lo contrario. ¿Cómo puede ser esto, si ahora te he recibido en mi vida? San Agustín describe cómo se enfrenta a una de las tentaciones más comunes que todos los seres humanos enfrentan, la tentación de la carne. Aunque ahora tiene la revelación de la verdad, sus impulsos naturales continúan atrayéndolo hacia lo que sabe que es pecado. La tentación no es solo un reto externo, sino también una batalla interna, donde las pasiones del cuerpo parecen llamar más fuerte que los deseos del espíritu. He sido llamado a seguirte, Señor, a dejar atrás mis viejos caminos. Sin embargo, mi cuerpo, aún atrapado en la carne, me arrastra hacia las viejas pasiones. ¿Cómo venceré esto, cuando el deseo y el pecado se entrelazan tan profundamente en mi ser? A pesar de la confusión y el dolor que experimenta, Agustín sabe que la respuesta no está en su fuerza o capacidad humana.
Reconoce que la intervención divina es esencial para superar las tentaciones del pecado. No es algo que él pueda lograr por su cuenta. Es solo a través de la gracia de Dios que tiene esperanza de alcanzar la victoria sobre sus deseos más bajos. Él ora a Dios, pidiendo ayuda para superar la tentación, sabiendo que solo el poder de Dios puede liberarlo completamente. En mis propias fuerzas no puedo, Señor. Mis deseos son demasiado fuertes, mi voluntad es demasiado débil. Solo tu gracia puede darme la victoria. Solo tú, que me conoces mejor que yo mismo, puedes sanar mi corazón y transformarlo por completo. A lo largo de este capítulo, Agustín también reflexiona sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón en su proceso de sanación. Cada vez que cae en pecado, no se rinde, sino que vuelve a Dios con un corazón contrito, buscando el perdón y la restauración. La lucha contra el pecado, según Agustín, no es un camino de perfección inmediata, sino un proceso continuo de arrepentimiento y renovación. Cada vez que caigo, no me doy por vencido. Me arrepiento, Señor, y busco tu perdón. Porque sé que, aunque mi voluntad es débil, tu misericordia es infinita. Sé que me amas y me llamarás siempre de vuelta a tu lado, sin importar cuántas veces caiga. El capítulo también destaca el papel de la disciplina y la vigilancia en la vida cristiana. Agustín no se engaña a sí mismo pensando que puede vivir sin esfuerzo alguno en su camino espiritual. La vida cristiana requiere un constante examen de conciencia y una voluntad firme de resistir las tentaciones. La disciplina no solo es necesaria en el plano moral, sino también en el plano espiritual, donde Agustín sabe que debe mantener su mente y su corazón atentos para que no se desvíen de la verdad divina. No puedo descansar, Señor. La vida cristiana no es un camino fácil ni rápido, sino uno que exige vigilancia y esfuerzo constante. Mi alma debe estar siempre alerta, buscando tu voluntad, para no caer en los caminos del pecado nuevamente. Sin embargo, a pesar de la dureza de esta lucha, Agustín también encuentra consuelo en la esperanza de la victoria final. Sabe que su proceso de conversión no será perfecto, pero tiene la certeza de que, con la ayuda de Dios, alcanzará la santidad. La gracia de Dios no solo lo ayuda a resistir el pecado, sino que también le da la fortaleza para seguir adelante a pesar de sus fracasos. La lucha contra el pecado, aunque dolorosa, también se convierte en un medio para acercarse más a Dios y experimentar su misericordia de una manera más profunda. A través de cada lucha, Señor, mi alma se acerca más a ti. Aunque caigo, sé que me levantarás. Y es en esta lucha, en esta constante dependencia de ti, que experimento tu gracia de una manera más profunda. A lo largo de este capítulo, Agustín también destaca la importancia de la comunidad cristiana en el proceso de sanación y crecimiento espiritual. Aunque la lucha contra el pecado es una batalla interna, Agustín reconoce que no está solo en este camino. La comunidad de creyentes tiene un papel vital en la vida espiritual, ayudándose mutuamente a resistir las tentaciones y a perseverar en la fe. La oración conjunta, la amistad espiritual y el apoyo mutuo son esenciales para el fortalecimiento de la vida cristiana. No estoy solo en esta lucha, Señor. Has puesto en mi camino a otros hermanos y hermanas que, con su ejemplo y oración, me ayudan a seguir adelante. En la comunidad cristiana, encuentro fuerza y apoyo para continuar en el camino de la fe. Finalmente, San Agustín concluye este capítulo con una oración de súplica y esperanza, pidiendo a Dios que lo guíe en su lucha continua contra el pecado. Aunque sabe que no alcanzará la perfección en esta vida, tiene la confianza de que, por la gracia de Dios, algún día será liberado completamente de la esclavitud del pecado y alcanzará la plena santidad. No soy perfecto, Señor, y no lo seré en esta vida. Pero te pido que sigas guiándome, que me des la fuerza para resistir las tentaciones, y que, al final, me liberes completamente del pecado y me hagas más como tú. Capítulo 14. La paz que solo Dios puede dar. En este capítulo, San Agustín reflexiona profundamente sobre la paz interior que solo Dios puede ofrecer. Después de muchos años de lucha interna, de preguntas sin respuestas y de búsquedas insatisfechas, Agustín finalmente llega a la conclusión de que la verdadera paz no se encuentra en las cosas materiales ni en el logro de los placeres mundanos, sino en la relación con Dios. Esta paz divina es un don que trasciende las circunstancias externas y las dificultades de la vida, y solo se encuentra en el abandono total a la voluntad de Dios. La paz que tanto anhelaba no la encontré en el placer de los sentidos ni en los logros terrenales. La paz que solo tú, Señor, me puedes dar, fue la que finalmente tranquilizó mi corazón agitado.
San Agustín había pasado años buscando satisfacción en la riqueza, el poder y el reconocimiento, pero nunca encontró la paz que deseaba. A pesar de sus éxitos en el mundo, su alma seguía inquieta y llena de insatisfacción. En este capítulo, Agustín describe cómo, a través de su conversión, la gracia de Dios le otorgó una paz que no dependía de las circunstancias externas. Esta paz no era algo que él pudiera controlar o forjar por sí mismo, sino un regalo divino que solo podía recibir a través de la gracia de Dios. Busqué la paz en tantas cosas, pero solo encontré vacío. La verdadera paz vino a mí cuando me rendí ante ti, Señor. Al entregarme a ti, mi alma finalmente encontró el descanso que tanto buscaba. Una de las principales razones por las que Agustín no podía encontrar paz en su vida anterior era que vivía dividido en su corazón. Estaba atrapado entre sus propios deseos egoístas y la llamada de Dios. Mientras perseguía las cosas del mundo, su alma estaba en guerra consigo misma, dividida entre lo temporal y lo eterno. Sin embargo, cuando se entregó por completo a Dios, esa división se resolvió, y experimentó una paz que solo podía venir de la reconciliación con su Creador. Mi corazón estaba dividido, Señor. Deseaba las cosas del mundo y, al mismo tiempo, te buscaba a ti. Esta división interna me causaba una constante agitación. Pero cuando me entregué por completo a ti, esa división desapareció, y experimenté la paz que solo tú puedes dar. A lo largo de este capítulo, Agustín también reflexiona sobre la importancia de la humildad en la búsqueda de la paz. A medida que se acerca a Dios, se da cuenta de que la paz no se puede alcanzar a través del orgullo o la autosuficiencia. La paz verdadera solo se encuentra cuando una persona se humilla ante la grandeza de Dios y se reconoce como completamente dependiente de Él. Esta humildad le permite a Agustín soltar el control y confiar en que Dios es el único que puede guiarlo hacia la paz que tanto anhela. La paz que busco no viene de mi propia fuerza ni de mis logros. Solo la humildad me puede acercar a ti, Señor, porque es al reconocer mi debilidad que puedo abrir mi corazón a tu gracia y recibir la paz que ofreces. Agustín también describe cómo la paz que recibe de Dios no es simplemente una calma superficial, sino una paz profunda que llena su ser entero. Esta paz no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, a pesar de las dificultades, Dios está siempre presente y que su voluntad es lo mejor para su vida. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que Dios está en control y que, al final, todas las cosas trabajarán para el bien de aquellos que lo aman. La paz que tú me das, Señor, no depende de que mi vida sea fácil ni de que no enfrente dificultades. Mi paz proviene de saber que, en medio de las pruebas, tú estás conmigo. Al confiar en ti, puedo estar en paz, sabiendo que todo lo que sucede está bajo tu control. Una parte importante de este capítulo es cuando Agustín habla sobre la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios para experimentar una paz duradera. La verdadera paz no proviene de la complacencia en los propios deseos, sino de vivir según los principios del Evangelio y someterse a la dirección divina. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Agustín descubre que su corazón se llena de una paz que no puede ser perturbada por los altibajos de la vida. Cuando me sometí completamente a tu voluntad, Señor, encontré la paz que tanto anhelaba. No en mis propios deseos, sino en hacer tu voluntad. Al vivir para ti, mi corazón se llenó de una paz que no puede ser arrebatada. Agustín también reflexiona sobre la importancia de la oración como un medio para mantener esa paz. La oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino que también es una forma de recibir la paz divina. A través de la oración constante y la meditación en la palabra de Dios, Agustín siente que su corazón se mantiene enfocado en lo eterno y no se deja arrastrar por las preocupaciones mundanas. La oración se convierte en un refugio donde puede encontrar consuelo y fortaleza en medio de las pruebas. La oración, Señor, es el medio por el cual mantengo mi paz. Al hablar contigo, mi corazón se tranquiliza. En la oración, encuentro un refugio donde tus promesas me llenan de consuelo y me dan la paz que el mundo no puede ofrecer. En este capítulo, Agustín también habla sobre la paz que se experimenta al ser parte de la comunidad de creyentes. Aunque la paz es una experiencia personal, también se ve reflejada en la vida comunitaria, donde los creyentes se apoyan mutuamente en la fe y se ayudan a vivir conforme a la voluntad de Dios. La unidad en la fe es una fuente importante de paz, ya que en la comunidad cristiana se encuentra un apoyo mutuo que fortalece la paz interior. La paz que tú me das, Señor, también la encuentro en la comunidad de hermanos y hermanas en la fe. Juntos,
Nos animamos a vivir según tu voluntad, y en esa unidad encontramos una paz que fortalece a cada uno de nosotros. Finalmente, Agustín cierra este capítulo con una oración de agradecimiento a Dios por la paz que ha recibido. Aunque reconoce que la paz completa solo se alcanzará en la eternidad, da gracias por la paz que ya experimenta en su vida, confiando en que Dios lo guiará hasta el final y lo llevará a la paz perfecta en su presencia. Gracias, Señor, por la paz que has puesto en mi corazón. Aunque sé que la paz perfecta solo la alcanzaré en tu presencia, me regocijo en la paz que ya has dado. Te doy gracias por tu amor y por tu presencia constante en mi vida. Mi corazón está en paz, porque sé que tú estás conmigo. Capítulo 15. El gozo de la conversión y la acción de gracias. En el capítulo 15, San Agustín reflexiona sobre el gozo profundo que experimenta tras su conversión. Es un gozo que no depende de las circunstancias externas ni de los logros humanos, sino de la certeza interna de haber encontrado la verdad en Dios. En su vida anterior, Agustín buscaba la felicidad en el mundo, en los placeres temporales y en la vanidad de la fama. Sin embargo, después de su encuentro con la gracia divina, todo eso se volvió insignificante frente a la paz y la alegría que ahora experimenta al estar en comunión con Dios. Tú, Señor, me has llamado, y al responder a tu llamado, mi alma se ha llenado de una alegría que no puede ser comparada con nada que haya conocido antes. Mis viejas búsquedas, mis antiguos deseos, han quedado atrás. Ahora, en tu luz, encuentro el gozo verdadero. Agustín se da cuenta de que la conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un proceso continuo de transformación interior. Aunque ha dejado atrás las viejas costumbres y pecados, se siente constantemente renovado por la gracia de Dios. En esta renovación, Agustín experimenta un gozo profundo, ya no basado en los placeres temporales ni en los éxitos mundanos, sino en el encuentro con la verdad que solo Dios puede ofrecer. Antes buscaba el placer en las cosas que el mundo me ofrecía, pero al encontrarte a ti, Señor, he descubierto un gozo que no se desvanece. Todo lo que antes me parecía importante ahora se ha vuelto vano y sin valor. A lo largo de este capítulo, Agustín expresa su gratitud hacia Dios por haberle concedido la conversión. La gratitud es un tema central en la reflexión de Agustín, ya que reconoce que la conversión no es obra de su propio esfuerzo, sino un don gratuito de la gracia divina. Él sabe que, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, nunca habría encontrado el camino hacia la verdad. La acción de gracia se convierte en una constante en su vida, porque la conversión no solo ha cambiado su comportamiento, sino que ha transformado su corazón y su relación con Dios. Te doy gracias, Señor, porque no fue mi voluntad ni mi esfuerzo el que me trajo hasta ti, sino tu infinita misericordia. No merecía tu gracia, pero la has derramado sobre mí, y por eso mi corazón está lleno de agradecimiento. Una parte importante de este capítulo es el reconocimiento de Agustín de que la conversión no es algo que se pueda hacer por uno mismo, sino que es Dios quien llama a la persona y la atrae hacia él. Agustín reflexiona sobre cómo fue el amor y la gracia de Dios los que lo sacaron de la oscuridad de su vida anterior. Reconoce que fue Dios quien lo persiguió, lo atrajo y lo iluminó para que pudiera ver la verdad y abrazar el Evangelio. La conversión, para Agustín, es el resultado de un acto divino de gracia y no el logro de esfuerzos humanos. No fui yo quien te busqué, Señor. Fuiste tú quien me llamó. Fuiste tú quien, con un amor inmenso y una gracia infinita, me atrajo hacia ti. Todo lo que soy y todo lo que tengo es el resultado de tu misericordia. A medida que Agustín reflexiona sobre su conversión, también considera el gran privilegio que significa ser parte del pueblo de Dios. Al abandonar su vida anterior y abrazar la fe cristiana, siente que ha sido incorporado a una comunidad más grande, la Iglesia, donde puede compartir la gracia y la alegría de la salvación. La comunidad de creyentes se convierte en un lugar donde se fortalece mutuamente en la fe, en la esperanza y en el amor. Agustín ve la Iglesia como una manifestación del amor de Dios en el mundo, y se siente agradecido de ser parte de ella. Al convertirme, no solo cambiaron mis pensamientos y mis deseos, sino que también me vi unido a una nueva familia, la familia de los creyentes. En la Iglesia, encuentro un hogar, una comunidad que me apoya y me guía en mi camino hacia ti, Señor. San Agustín también expresa cómo su conversión ha transformado su entendimiento de la vida. Ahora, con los ojos abiertos por la luz de la verdad, ya no ve las cosas de la misma manera. Lo que antes le parecía importante ahora se ha vuelto secundario, y lo que antes le era invisible ahora le parece esencial. Este cambio de perspectiva es una manifestación del poder transformador de la gracia divina.
La verdadera vida, para Agustín, es aquella que está en Cristo, y todo lo demás es vacío y pasajero. Mi vida ha sido transformada, Señor. Antes no veía lo que ahora veo, y no valoraba lo que ahora valoro. En tu luz, todo se ha vuelto claro. Mi vida ya no se basa en los placeres efímeros ni en las riquezas terrenales. Ahora mi vida está centrada en ti, y es por ti que vivo. El gozo de la conversión también se expresa en la manera en que Agustín se siente liberado del peso de la culpa y la desesperación. Antes de su encuentro con Dios, vivió una vida de pecado y de búsqueda insatisfecha. Sin embargo, la gracia de Dios lo ha liberado de ese pasado. La carga de la culpa ha sido levantada, y Agustín se siente libre de vivir conforme a la voluntad de Dios. La conversión, para él, es una liberación de las cadenas del pecado y una entrada a la verdadera libertad.